Este Gobierno es un Gobierno que milita en la igualdad, que toma decisiones que vienen a mejorar las políticas públicas de igualdad en Extremadura, que lo viene haciendo estos 2 años y mañana no habrá agenda en los miembros del Gobierno de la Junta de Extremadura. Estaremos en la única agenda que se mantiene y que el Grupo Socialista propuso que no tuviera lugar, que es el Pleno de la Asamblea de Extremadura. Sí, Partido Popular y Podemos decidieron que el día 8 se celebrara un pleno en la Asamblea de Extremadura. Y la propuesta de los socialistas fue que el pleno se celebrara otro día, como ha ocurrido en otras regiones. Eso no está de nuestra mano, pero sí no tener agenda y tener presencia, como tendremos los miembros del Gobierno y diferentes dirigentes del Partido Socialista en todas las convocatorias que van a tener lugar mañana por la tarde. Tanto es así que el presidente de la Junta estará en la convocatoria de 8 de marzo por la tarde en la ciudad de Mérida, como lo hemos estado en todos los 8 de marzo, cuando hemos sido Gobierno y también cuando hemos sido oposición. Este es un Gobierno que milita en el feminismo, que milita en la igualdad y que en su toma de decisiones tiene siempre la perspectiva de género como uno de los pilares fundamentales. Y venimos durante estos 2 años de manera incansable desarrollando la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres de la Junta de Extremadura, que estuvo durante 4 años guardada en un cajón. Este Gobierno respeta, como no puede ser de otra manera, el derecho a huelga que tienen el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Es un derecho fundamental que recoge la Constitución y lo que está haciendo este Gobierno y va a procurar en la jornada de mañana es que los servicios mínimos de los que depende esta Administración estén garantizados y el derecho libre que tienen los trabajadores y las trabajadoras también. Por eso fuimos capaces de pactar con los sindicatos ese documento de servicios mínimos que ha podido publicarse.